el charro negro. La noche caía sobre la carretera con un peso que parecía absorber toda luz y sonido, y Mateo conducía su viejo auto sintiendo cómo la soledad del camino lo envolvía por completo, mientras el motor emitía un quejido constante que se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles secos y retorcidos que bordeaban la ruta, haciendo que cada sombra se moviera como si tuviera vida propia y que cada giro de la carretera se sintiera interminable. Había tomado aquel viaje por necesidad, consciente de que su situación económica no le dejaba otra opción, y mientras avanzaba pensaba en las deudas que se acumulaban, en las llamadas que no contestaba, en la expresión de su esposa cada vez que hablaban de dinero, y en cómo su hijo comenzaba a mirarlo como se mira a un extraño, con miedo y desconfianza mezclados en sus ojos, sintiendo que cada kilómetro recorría más que el asfalto, recorría también su conciencia y su futuro. El encargo parecía simple: llevar unos documentos a un rancho apartado antes del amanecer, y el pago ofrecido era demasiado bueno para ser honesto, pero Mateo sabía que la desesperación no deja lugar a preguntas, y así había aceptado, ignorando la sensación incómoda que le recorrió la espalda desde el momento en que salió de la ciudad, y que le decía que aquel camino no estaba hecho para él, que la noche escondía secretos que no podía imaginar. Cuando el reloj del tablero marcó poco más de la medianoche, el auto comenzó a vibrar de forma extraña. Luego el tablero parpadeó y finalmente el motor se apagó, dejándolo inmóvil en medio de la carretera, rodeado de una oscuridad tan intensa que parecía sólida, mientras los árboles se recortaban como figuras amenazantes contra la luna pálida y un silencio pesado se asentaba sobre todo, haciendo que cada ruido que provenía del viento sonara como un aviso. Intentó encender el auto una y otra vez, sintiendo cómo la desesperación subía por su pecho, mientras la noche se volvía más densa y silenciosa, y fue entonces cuando escuchó un sonido que no pertenecía a aquel lugar ni a aquel momento, un golpeteo lento y rítmico que se acercaba con paciencia, marcando un paso constante que rompía el silencio del camino y que hacía que su corazón latiera con fuerza, temiendo lo que fuera que se acercaba. Al levantar la vista, distinguió a lo lejos la silueta de un caballo avanzando con calma por el centro de la carretera, montado por un hombre cuya figura se recortaba contra la luz de la luna, elegante y firme, como si no le afectara en lo más mínimo la soledad de aquel lugar. Y Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al notar cómo los ojos del animal brillaban con un reflejo extraño, mientras el jinete vestía un traje completamente negro, impecable, con botas relucientes y un sombrero ancho que ocultaba su rostro bajo una sombra profunda. El caballo se detuvo frente al auto y Mateo sintió un frío profundo recorrerle la espalda, como si la noche hubiera encontrado la forma de meterse dentro de su cuerpo y envolverlo en un manto de peligro que no podía ignorar, mientras la presencia del hombre a su lado creaba un silencio pesado, un espacio donde cualquier sonido parecía desaparecer. El hombre permaneció inmóvil unos segundos, observándolo con una mirada que parecía ver directamente dentro de él, y Mateo sintió que todos sus temores, todas sus deudas y todas sus decisiones pasadas se desplegaban ante ese desconocido que no necesitaba palabras para imponer su autoridad. Mateo intentó encontrar una explicación lógica, preguntándose si era un viajero como él, un conductor extraviado, o si su mente estaba jugando trucos por la fatiga, pero cada instante que pasaba confirmaba que aquel ser no pertenecía a este mundo, que estaba allí con un propósito que no podía comprender. Cuando finalmente comprendió que no había escape, que debía aceptar la ayuda que se le ofrecía, pensó en su familia, en todo lo que estaba a punto de perder y en cómo cada segundo de indecisión podía costarle mucho más que la simple pérdida de aquel encargo, y respiró hondo, consciente de que cualquier decisión marcaría su destino de manera irreversible. El hombre extendió la mano y al estrecharla, Mateo sintió un frío antinatural que le recorrió todo el cuerpo, como si hubiera tocado algo que no pertenecía a este mundo, y supo con certeza que lo que había aceptado no era un favor común, sino un pacto que lo uniría a un destino que no podía controlar. El motor del auto volvió a encenderse solo y el charro negro avanzó con su caballo, desapareciendo en la oscuridad, dejando a Mateo solo con la certeza de que había cometido un error del que no habría retorno,
y la carretera quedó otra vez en silencio, pero ahora con un peso distinto, un silencio cargado de advertencias que lo seguiría hasta el amanecer. A medida que conducía, los recuerdos de las historias que había escuchado en su infancia sobre hombres y mujeres que habían hecho tratos imposibles con figuras similares le venían a la mente, y comprendió que no eran cuentos, sino advertencias, señales que ahora se hacían presentes en su propia vida y que no podía ignorar, porque la certeza de su existencia se sentía palpable en el aire frío que entraba por la ventana del auto. Cada curva del camino parecía traer consigo un nuevo silencio, y cada sombra que se movía entre los árboles parecía formar figuras humanas que desaparecían al instante, dejando solo la sensación de que alguien más lo observaba, alguien que no pertenecía a este mundo, y Mateo comenzó a sentir un peso en el pecho, un miedo que no se comparaba con ningún otro que hubiera sentido antes. En un instante, creyó ver al charro negro al borde del camino, inmóvil, con el caballo relinchando suavemente. Pero cuando desvió la mirada por un segundo, no había nadie, y el nudo en su estómago se apretó, haciendo que el sudor frío recorriese su espalda, mientras aceleraba sin saber exactamente hacia dónde. El camino se abrió frente a él, y pronto la carretera dejó paso a un tramo más angosto y descuidado, rodeado de árboles que se entrelazaban por encima formando un túnel natural, y Mateo sintió que la sensación de estar siendo observado crecía, como si cada sombra avanzara con el ritmo de su motor, comprendiendo que había aceptado un camino del que no habría retorno, un camino que exigía obediencia sin preguntas. La luna se escondió tras unas nubes y el mundo se volvió aún más oscuro, y Mateo tuvo la sensación de que el tiempo se ralentizaba, que cada segundo se estiraba como si el universo quisiera darle una advertencia que no podía descifrar. Y un escalofrío recorrió su espalda al escuchar un ruido detrás del auto, un sonido metálico que parecía seguirlo, pero que desaparecía cada vez que miraba por el espejo retrovisor. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora mismo al canal Historias de Terror, deja tu like y activa la campana para no perderte los siguientes episodios, porque lo que Mateo acaba de aceptar no es un simple trato. Es una condena que apenas comienza. Cada árbol parecía mirar con ojos invisibles, cada sombra parecía moverse con intención, y Mateo sentía que la carretera se alargaba más de lo que debería, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar su miedo, y la noche se volvía cada vez más larga, más profunda, hasta que el aire se llenó de un silencio absoluto, un silencio que presagiaba lo que estaba por llegar y que obligaba a su corazón a latir con fuerza en el pecho. Los recuerdos de las historias escuchadas en su infancia volvieron a su mente, y Mateo comprendió que el charro negro no era una leyenda, sino una realidad que ahora lo tenía atrapado, que cada movimiento, cada decisión y cada pensamiento estaban siendo observados, y que su destino había sido sellado desde el momento en que aceptó aquel favor. Cuando finalmente la carretera comenzó a descender, Mateo vio a lo lejos unas luces que no pertenecían a ninguna ciudad ni pueblo, unas luces pequeñas, temblorosas, que parecían flotar sobre la tierra, y comprendió que se acercaba a un lugar donde lo desconocido tendría rostro, donde la realidad y la leyenda se encontrarían y donde la verdadera prueba de su acuerdo apenas comenzaría. El miedo lo apretaba desde dentro, pero también sentía una curiosidad peligrosa, un deseo de descubrir lo que había detrás de aquellas luces y de aquel trato que había aceptado sin comprender, y cada segundo que avanzaba hacía más difícil dar marcha atrás, porque la carretera ya no era solo un camino, sino una línea que lo llevaba directo hacia el corazón de una leyenda viva que no conocía límites. Mateo avanzaba entre las luces parpadeantes, sintiendo que el aire se volvía más frío con cada metro recorrido y que cada sombra a los lados del camino parecía cobrar vida propia, alargándose, retorciéndose, como si esperara algo que él no podía ver. Su corazón latía con fuerza, recordándole que había aceptado un trato que no podía romper y que la noche lo había atrapado en un destino del que no habría retorno. Cada curva y cada pendiente del camino le recordaban que aquel lugar no era normal, que estaba más allá de la realidad que conocía, y que el trato que había hecho con el charro negro no solo involucraba su necesidad inmediata, sino su vida entera. Sentía que todo su pasado, sus errores y su desesperación se concentraban en ese instante y que el futuro se reducía a la incertidumbre de lo que vendría.
Finalmente, Mateo comprendió que aquel encuentro no era un accidente ni una coincidencia, sino una prueba, un primer paso dentro de un camino del que no habría regreso. Su corazón latía con fuerza, su respiración se entrecortaba, y mientras el charro negro giraba lentamente sobre su caballo y se adentraba nuevamente en la oscuridad del camino, Mateo supo que había sellado su destino, que la leyenda había entrado en su vida y que ya no podría escapar de lo que vendría. El motor del auto rugió con fuerza, respondiendo a cada impulso de Mateo, y mientras continuaba su camino, comprendió que la noche lo había envuelto por completo, que la carretera no era solo un lugar físico, sino un espacio donde las decisiones tienen consecuencias inmediatas y donde los hombres desesperados se encuentran cara a cara con lo imposible. La soledad, la oscuridad y la sensación de ser observado no lo abandonarían, porque había aceptado un trato que lo perseguiría hasta que el precio fuera pagado. Y ahora cada sombra y cada susurro en la noche le recordaban que el charro negro siempre vuelve por lo que es suyo. La carretera seguía desierta y la noche parecía volverse aún más densa, como si cada árbol, cada sombra y cada sonido tuvieran conciencia propia, observando a Mateo mientras avanzaba sin saber a dónde lo llevaría su propio impulso. El frío recorría su espalda y cada respiración se le dificultaba, como si el aire mismo lo estuviera empujando hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia aquello que había prometido sin entender, mientras el motor del auto rugía con fuerza y cada curva del camino parecía prolongar la oscuridad que lo envolvía. Los recuerdos de su familia lo perseguían, el rostro de su esposa y de su hijo flotaba en su mente, mezclado con la voz del charro negro y aquel frío que había sentido al estrechar su mano. Mateo comprendió que no podía darse el lujo de detenerse, que cada segundo de vacilación podía cambiar todo, y que el favor que había prometido, aunque desconocido, ya formaba parte de su destino y de algo más grande que él, algo que no pertenecía a este mundo. A lo lejos vio un parpadeo de luz entre los árboles y sintió que su corazón se encogía. No era una casa ni un farol de camino, sino un resplandor irregular que parecía flotar sobre la tierra, como si la propia oscuridad estuviera ardiendo lentamente. Mateo bajó un poco la velocidad, sintiendo que cada metro recorrido lo acercaba a un encuentro que no podía predecir, y comprendió que aquella luz no era una señal de ayuda, sino un aviso de que el charro negro ya había comenzado a reclamar su parte del trato. Mientras avanzaba, un susurro llegó con el viento, un sonido apenas audible que parecía pronunciar su nombre, y la sensación de que estaba siendo seguido se volvió insoportable, como si la carretera se hubiera convertido en un laberinto donde cada sombra lo acechaba y cada árbol se inclinaba para vigilarlo. Mateo apretó el volante con fuerza, consciente de que había aceptado un pacto que lo ligaba a algo que no podía controlar, y que cada decisión hasta ese momento lo había empujado a un camino del que no habría retorno. El camino se estrechó aún más, y el aire se volvió pesado, casi sólido, haciendo que la respiración de Mateo sonara demasiado fuerte dentro del auto, mientras cada árbol parecía inclinarse hacia él, cada sombra parecía estirarse y cada sonido del bosque se transformaba en un murmullo que anunciaba que no estaba solo. Comprendió con un miedo creciente que la noche no era solo la ausencia de luz, sino una presencia activa que lo rodeaba y lo observaba, y que el charro negro era el corazón de esa presencia, su sombra y su juez. Cuando finalmente llegó a un claro, la visión lo dejó sin aliento. Allí estaba el charro negro, montado sobre su caballo, inmóvil, con la figura recortada contra la luna, y alrededor de él figuras difusas emergían de la neblina, sombras que no tenían forma clara, pero que se movían como si respiraran, como si esperaran algo. Mateo bajó lentamente del auto, sintiendo el frío que se filtraba hasta los huesos, y entendió que aquel encuentro no sería solo un intercambio de palabras o favores, sino un paso hacia algo mucho más oscuro y profundo, un rito que no podía ignorar. El charro negro se acercó, y aunque su rostro seguía cubierto por la sombra del sombrero, Mateo sintió la intensidad de su mirada atravesándolo, leyéndolo, evaluando cada temor y cada mentira que su mente intentaba inventar para escapar de la verdad. Sabía que no había marcha atrás, que todo lo que había hecho hasta ese momento lo había llevado directamente a ese instante y que cada decisión futura dependería de su obediencia
y de su capacidad de enfrentar aquello que no comprendía. El viento trajo consigo un sonido metálico, un susurro de cadenas o de herraduras golpeando suavemente, y Mateo comprendió que el favor que debía cumplir no sería sencillo, que cada paso que diera sería observado y que el charro negro nunca olvidaría ni perdonaría un error. El miedo creció hasta un punto que parecía aplastarlo desde dentro, pero también sintió una curiosidad peligrosa, un deseo de descubrir qué era aquello que se esperaba de él, aunque sabía que el precio podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Si esta historia te mantiene al borde del asiento, suscríbete a mi canal de YouTube Historias de Terror y a mi cuenta de Spotify, deja tu like y activa la campana, porque lo que Mateo está a punto de enfrentar no es solo un favor, es la prueba de que nadie escapa al charro negro, y cada segundo que pasa lo acerca más a su destino. El charro negro dio un paso adelante, y de la niebla surgió un camino alterno, estrecho, apenas visible bajo la luz de la luna, que parecía conducir directamente hacia el corazón de un bosque antiguo, denso y silencioso. Mateo sintió que su cuerpo temblaba, pero sus piernas avanzaron por sí solas, obedeciendo una fuerza que no comprendía, mientras cada árbol, cada sombra y cada murmullo parecían empujarlo hacia un destino inevitable. A medida que avanzaba por aquel sendero, el aire se volvió más pesado, con un olor a tierra húmeda y madera quemada que lo hizo retroceder instintivamente, pero su mente recordó la promesa hecha, el pacto sellado, y entendió que no podía detenerse. El silencio absoluto del bosque se rompía únicamente por los pasos del caballo del charro negro, que lo seguía a cierta distancia, implacable, recordándole que todo aquello era real y que cada error podía ser fatal. Las figuras de sombras comenzaron a rodearlo, apenas perceptibles entre la niebla, y Mateo comprendió que el favor que debía cumplir estaba ligado no solo a su voluntad, sino a algo más grande, algo que parecía alimentarse de su miedo y de su desesperación, y que el charro negro era el vínculo entre él y ese poder desconocido. Cada respiración, cada movimiento, cada decisión se volvió crucial, y Mateo comprendió que había cruzado un umbral del que no habría regreso. Mientras continuaba, la sensación de ser observado se volvió insoportable, y cada sombra parecía moverse con intención propia, acercándose y alejándose sin que pudiera predecir su comportamiento. Mateo sentía que cada paso lo acercaba a la verdad del favor que había prometido, y que cada decisión tomada hasta aquel momento lo había condicionado para enfrentar aquello que el charro negro esperaba, y que no habría misericordia si fallaba. Finalmente, el camino lo llevó a un pequeño claro donde el charro negro descendió lentamente de su caballo y se detuvo, mientras las sombras se arremolinaban alrededor como si esperaran una señal. Mateo entendió que el momento había llegado, que el favor no era solo una simple acción, sino una prueba de su voluntad, de su obediencia y de su capacidad de enfrentar lo imposible, y que el resultado definiría si sobreviviría o si el precio de su pacto sería mucho mayor de lo que jamás imaginó. El charro negro alzó la mano y el aire se volvió frío hasta doler, haciendo que Mateo sintiera un peso invisible que lo empujaba hacia adelante. Y mientras avanzaba, comprendió que no había escapatoria, que el favor era solo el comienzo, y que la noche había cerrado sus puertas, dejando solo la certeza de que el charro negro siempre vuelve por lo que es suyo. Si quieres descubrir cómo Mateo enfrentará este favor oscuro y qué consecuencias traerá el pacto, suscríbete a Historias de Terror en YouTube y Spotify, den like, comparte y activa la campana, porque lo que viene será más aterrador de lo que jamás hayas imaginado, y nadie está seguro cuando el charro negro reclama lo que le pertenece. El claro del bosque estaba sumido en una oscuridad tan intensa que Mateo sentía que cada sombra podía tragárselo en cualquier momento. Las figuras que lo habían rodeado antes parecían haberse desvanecido, pero el aire seguía pesado, denso, lleno de un frío que calaba hasta los huesos, y cada respiración se le dificultaba mientras avanzaba hacia el charro negro, que permanecía inmóvil, montado sobre su caballo, con la luna iluminando solo los bordes de su figura, resaltando su traje negro, sus botas brillantes y el sombrero ancho que ocultaba su rostro, como si la oscuridad formara parte de él mismo.
Mateo avanzaba a paso lento, consciente de que cualquier movimiento en falso podía costarle caro. Cada paso sobre la tierra húmeda producía un crujido que parecía resonar en el silencio absoluto, y el corazón le latía con fuerza mientras recordaba la promesa que había hecho, el favor que debía cumplir y la certeza de que aquel trato no podía romperse. El aire parecía vibrar a su alrededor, como si el bosque respirara con él, y un escalofrío le recorrió la espalda al sentir que no estaba solo, que algo más lo observaba, escondido entre los árboles, esperando. El charro negro descendió del caballo con una lentitud ceremonial, cada movimiento medido, imponente. Mateo comprendió que no estaba frente a un hombre común. Aquella figura era la encarnación misma de la leyenda que había escuchado en su infancia, la prueba viva de que los pactos tienen un precio y que nadie puede escapar cuando la deuda está marcada. El charro avanzó unos pasos hacia él y su mirada lo atravesó como si leyera su alma, evaluando cada miedo, cada duda, cada pensamiento que había cruzado por su mente desde el primer instante en que lo había visto en la carretera. «Es hora», dijo el charro con voz grave, que resonó en la quietud del claro y parecía prolongarse en el aire como un eco imposible de ignorar. «Cumple tu parte». Mateo tragó saliva y sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que venía no sería un favor simple ni un acto cualquiera. Lo que el charro pedía exigía un valor que él no sabía si poseía, y un miedo profundo se apoderó de él, recordándole que la vida tal como la conocía había terminado cuando apretó la mano del jinete aquella noche. Cada sombra se movía a su alrededor, figuras etéreas que parecían surgir del mismo suelo, observándolo y presionando, como si el bosque estuviera vivo, participando en aquel momento y juzgándolo. Avanzó hacia una roca grande que el charro señalaba, y al tocarla, una visión lo atravesó, un relámpago de imágenes imposibles. Su familia en peligro, sus deudas multiplicadas, su vida envuelta en un futuro de sufrimiento. Mateo comprendió que aquel favor no era solo un acto físico, sino un ritual de obediencia y miedo, y que cada decisión que tomara a partir de ese momento definiría si sobreviviría a la noche. Sintió el frío de nuevo recorriéndole los huesos y supo que no había escapatoria. El charro dio un paso atrás y levantó la mano enguantada. Una bruma oscura comenzó a surgir del suelo, enredándose alrededor de Mateo, envolviéndolo en un torbellino de sombras y luces que hacían que perdiera la noción del tiempo y del espacio, mientras escuchaba voces susurrantes que repetían su nombre y le recordaban que todo acto tiene consecuencias y que la deuda que había adquirido debía pagarse sin demora ni excusa. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión y el aire parecía pesar toneladas sobre su pecho, obligándolo a cumplir lo que había prometido. Mientras avanzaba, Mateo sintió que algo se movía detrás de él, que no estaba solo, que aquellas figuras espectrales lo seguían, y comprendió que su vida dependía de no mirar hacia atrás, de no dudar, de obedecer cada señal que el charro le indicara. Su respiración era un hilo entrecortado, su corazón golpeaba con fuerza y la certeza de que su destino estaba sellado le hacía temblar mientras avanzaba entre sombras que parecían querer atraparlo, como si la noche misma participara en la prueba. El charro negro lo observaba, imponente, mientras Mateo llegaba a un pequeño altar improvisado entre piedras. Allí debía cumplir con el favor que le había sido encomendado, y al tocar el altar, comprendió que su miedo y su obediencia eran medidos, evaluados, que la vida que conocía estaba ahora en manos de algo que no pertenecía a este mundo. Mateo cerró los ojos y obedeció cada indicación, sintiendo que su cuerpo no le pertenecía, que la voluntad de aquel hombre había tomado control y que cada paso lo acercaba a un final que no podía evitar. Cuando terminó, el silencio cayó sobre el bosque, pesado y absoluto. Las figuras que lo habían rodeado desaparecieron y el charro negro volvió a montar su caballo con la misma elegancia inquietante de siempre. La bruma se disipó, pero el frío permaneció, como un recordatorio de que nada había terminado realmente, que el favor cumplido solo era una parte de la deuda y que el charro siempre vuelve por lo que es suyo. Mateo se quedó en el claro, con el corazón latiendo desbocado y la mente intentando procesar lo sucedido.
Comprendió que la vida tal como la conocía había cambiado para siempre, que el pacto no solo lo unía al charro negro, sino que lo marcaba, que lo convertiría en parte de la leyenda, un hombre vigilado, perseguido, hasta que el precio total fuera pagado, y que cada sombra, cada noche y cada camino solitario serían recordatorios de aquel encuentro. El charro negro avanzó por la carretera, desapareciendo entre la neblina y las sombras del bosque, mientras el sonido del relincho del caballo se desvanecía lentamente, dejando a Mateo solo, con la certeza de que nada ni nadie podría salvarlo si quebraba el pacto, y que el trato había sido solo el primer paso de un destino oscuro que ahora lo seguía, invisible pero constante, presente en cada respiración, en cada sombra y en cada silencio. Si te atrapó esta historia del charro negro, suscríbete a Historias de Terror en YouTube y Spotify, dale like, activa la campana y comparte, porque lo que Mateo vivió es solo el inicio de los encuentros con lo sobrenatural, y en este canal encontrarás más relatos que pondrán a prueba tu valor, tu miedo y tu curiosidad por lo desconocido.